Muy buenas noches, estamos acá nuevamente ya para dar inicio al último video, al cuarto de esta serie, para lograr finalmente modelar sus piezas o la pieza que ustedes piensen realizar. Finalmente, bueno, hemos estado viendo desde las herramientas básicas hasta finalmente las opciones que podemos tener para modelar sus objetos. Lo que nada más nos queda el día de hoy es explicar posiblemente algunas circunstancias muy particulares que puedan tener, así como también el uso del software Constructor, que es el que usa Colibri 3D Pro para que puedan o podamos finalmente imprimir sus piezas. En este caso vamos a trabajar estas particularidades que pienso yo que pueden ser de su completo agrado en términos de que posiblemente se les presente esta situación. Pues bueno, lo primero finalmente es entender que cuando ustedes pongan una pieza y le pongan sus dimensiones y finalmente la segmenten, vamos a ponerle sombreado grado líneas. Cuando la segmenten, aquí estamos, ¿sí? Y una vez que hayan hecho eso y conviertan en editable su objeto, ya les había yo comentado que ustedes tienen estas tres opciones: mover puntos, líneas y planos. El punto finalmente se puede tomar, se puede mover libremente en todos sus tres ejes. Sin embargo, el punto no se puede escalar ni se puede girar, es decir, el punto es la abstracción finalmente mínima de un espacio, ¿no? Entonces ni se puede escalar ni se puede rotar. Sin embargo, la línea, aparte de poderse mover, ¿sí?, la puedo escalar, ¿sí? La puedo escalar, ¿ok? Pero la puedo escalar sobre su eje, no la voy a escalar aquí, no funcionaría, ni mucho menos aquí. La puedo escalar sobre su eje, ¿ok? Y también la línea se puede rotar, pero nuevamente sobre el eje que consideremos que podemos rotar. En este caso agarro el eje de la Z, el eje Y, ¿sí? Pero si agarro el eje de la X, no sucede nada. Entonces en este caso solamente se puede girar en estos dos ejes, en el del azul, que es el de la Z, y en el del verde, que es el del Y. Entonces esas eran las cuestiones que tal vez podríamos ir como previendo en el proceso de modelado. Y obviamente pues la cara de un objeto, voy a girar. Esta se puede mover, ¿sí? La puedo mover, ¿sí? La puedo escalar. Recuerden que en este caso yo no puedo escalarlo aquí en este eje, pero sí la puedo escalar en el verde y lo puedo escalar en el rojo. Pero si yo quiero escalarlo completo, recuerden dar clic en el vacío aquí, mantener presionado el botón y ven cómo se activan automáticamente las tres y ya puedo hacer un escalamiento total de toda la pieza. Y también la cara se puede rotar en Y, en X y en Z, ¿sí? Esto ya nos permite un nivel mucho más complejo de modelado, cuando ya puedan meterse directamente a poder mover esos puntos, esas líneas o esas caras. Bueno, esta es la primera singularidad, que creo que por ahí ya lo habíamos retomado, pero quería ser como más asertivo el día de hoy. Otra de las cosas que posiblemente les pase, y les había comentado anteriormente, es que cuando quieran ya mover el objeto, no van a poder, porque se encuentran en estos tres niveles. Entonces le tienen que dar clic al cubito para que ahora sí ustedes puedan mover el cubo libremente. Lo puedo mover, lo puedo escalar y también lo puedo girar, ¿sí? Ok. Bien, ahora quiero prever una situación que posiblemente les pueda llegar a ocurrir, que es la situación de que se les borre una cara, ¿no? Y quede vacía. En este caso seleccioné la cara, seleccioné una cara y le di delete. Esto pueden también usarlo finalmente como para hacer una vista
interna de su pieza. Aquí está hueca. Pero pasa, es decir, cuando viene uno a darse cuenta, uno ya borró alguna pieza, o alguna cara, o algún punto. Porque en este caso borré una cara. Yo puedo borrar un punto, selecciono este punto. Y si borro este punto me va a llevar 4 caras, miren. Las 4 caras que el punto, en el que el punto converge. O si yo borro una línea, me llevo 2 caras. Entonces si yo borro un punto es mucho más, pues sí, catastrófico, por así decirlo, porque me llevo 4 caras. Si yo borro una línea me llevo 2 caras. Y si yo selecciono una cara, pues nada más me llevo esa. Pero ¿qué pasa si de repente sí se les borra una cara y quieren tapar esto? Bueno, tenemos ciertas herramientas que es lo que yo quería explicar también el día de hoy, que son las herramientas que nos va a permitir finalmente hacer este tipo de tapados o de llenados en estas caras. En este caso, la idea finalmente es que ustedes puedan resolver este problema. Tenemos unas herramientas que se llaman puentes o puentear, ¿sí? Que está aquí, ¿sí? Se encuentra en el menú Maya, herramientas, crear, puente. Y esto lo que nos va a permitir es seleccionar una línea y llevarla hacia la otra para que realmente nos tape. Pero para eso tengo que tener seleccionado la herramienta línea. Entonces selecciono mi herramienta línea, me voy a esta línea superior y cuando yo me voy a la parte baja, se pueden dar cuenta cómo cuando yo ya suelte el clic, se tapa, ¿sí? Esta es la manera más fácil finalmente de tapar un hueco y bueno, finalmente lograr pues no tener una pieza que tenga un hoyo, ¿no? Posiblemente también les pueda llegar a pasar lo siguiente, donde ustedes al no darse cuenta pueden borrar toda una gran sección, ¿no? En este caso también tenemos la herramienta cerrar agujero de polígonos. En este caso lo que finalmente hace esta pieza es acercarnos tantito a una orilla y se pueden dar cuenta cómo automáticamente observa que hay un hueco y nos muestra una previsualización del plano que va a colocar. Y obviamente, como yo quiero cubrir ese hueco, doy un clic y me lo tapa, ¿sí? Entonces este es como el primer tip que yo les puedo dar. Podemos cerrar huecos con puente y con cerrar ¿cómo se llamaba? Cerrar agujero de polígonos. Otra cosa que les quiero explicar el día de hoy es que aquí tenemos un grave problema porque todas mis caras están segmentadas menos la que acabo de bloquear, bueno, de tapar. Entonces yo les había dicho desde un principio que sí hay que calcular mucho el segmento de la pieza a modelar, pero si de repente nos fallara, existe la posibilidad de cortar la pieza, es decir, tenemos una posibilidad posterior a hacer algunos segmentos. Se supone que debe ser lo menos posible porque yo debo de pensar muy bien en cuántos segmentos voy a dividir mi primitiva estándar. Pero en una de esas pues se nos puede ir el cálculo y necesito yo tal vez unas 3, 4, 5 líneas más. Para eso vamos a tener finalmente la herramienta seccionar, que es esta, que es como un cuchillito. Y en este caso tengo ya esta herramienta, ya está usada, ya la tengo activa. Y quiero que se vayan aquí a este panel de opciones, donde tengo que esta herramienta se encuentra en el modo línea. Significa que yo puedo hacer finalmente agarrar este punto de aquí, llevarlo al otro. Y obviamente aquí tengo un punto que es desde el otro lado. Y suelto el clic y ya hago una línea, hago un corte, secciono finalmente. Y entonces yo lo que puedo hacer finalmente es hacer los cortes finalmente que yo necesito para volver a tratar de que quede finalmente como las otras caras. Ahora esto es como para que queden igual, pero yo puedo hacer secciones, yo puedo agarrar de un punto a otro. Ahora esto es muy importante, lo tienen que hacer de un punto a otro punto, no pueden hacer una línea aquí, no sale. Entonces esta herramienta de seccionar es muy buena porque finalmente nos permite hacer cortes en diagonal, ¿sí? Cortes, aquí voy a hacer un corte, miren, ¿sí? Otro aquí, no sé, ya es cuestión nada más de empezar a experimentar los cortes
ya de su propia pieza. Y una vez que tengan cortes, pues por obvias razones ya tienen puntos que pueden finalmente mover, que pueden finalmente, tienen más líneas, que pueden finalmente jalar. ¿Sí me explico? En la medida que puedan hacer secciones, pueden finalmente también pues hacer más modelado. Aquí hay una herramientita que no les enseñé hasta este momento, puesto que esta herramienta es esta, yo sé que es esta, pero este panel en particular, por eso está separado por esta línea, este panel, pequeño panel, es mi historial, que es prácticamente donde yo he estado agarrando las herramientas. Entonces, para no meterme a Maya y todo este rollo de las submenús y todo eso, prácticamente si yo quiero seleccionar otra vez seccionar, yo sé que está aquí. Ya no me tengo que meter tanta a las rutas. Entonces otra vez selecciono seccionar. Y yo les había dicho que ahorita tiene el modo línea, pero también puede tener el modo agujero. El modo agujero es prácticamente hacer una superficie de punto a punto. Y cuando yo termine de cerrar este vector, ¿sí? Me hace un hueco. ¿Okay? Esto es por si necesitan finalmente hacer un área dentro de otra área. ¿Sí? Le voy a dar comando Z para irnos para atrás. O bien, aquí hay una flechita, ¿sí? Que es prácticamente como un comando Z. Este es el modo agujero. El modo plano significa que la pieza es como si hiciera un corte totalmente hacia un eje. Se pueden dar cuenta como la herramienta es como si estuviera cortando toda la pieza. Y obviamente pues, si doy clic me va a cortar, ¿sí? Finalmente todas las... Okay, aquí no me está dando el corte porque tengo seleccionado, miren, aquí este pedacito. Entonces lo más sano siempre va a ser de seleccionarlo dando un clic al aire aquí. Y ahora sí, me voy a mi herramienta seccionar y ya puedo hacer los cortes que yo quiera. ¿Sí? Esto por lo voy a decir por si nos falló el proceso de segmentado. Este es el modo plano y se pueden dar cuenta aquí abajito dice plano XY. Yo puedo cambiar la orientación, le voy a poner YZ y quiero que se den cuenta cómo me cambió ahora de orientación. Ahí está. Y también, en vez de YZ, XZ. Y ya puedo segmentar aquí. ¿Vale? Este sería el modo plano. El modo ciclo es que el programa calcula un recorrido de la pieza. Esto nos puede llegar a servir en ciertas ocasiones. En este caso calculó que todas las líneas están perfectamente alineadas sobre el eje X y Z. Hago un corte. Pero tal vez aquí me está calculando por esta geometría frontal que yo tengo, esta que está aquí. Me está calculando un camino y prácticamente me está diciendo que puede cortar toda una sección. Pero es un camino un poquito tal vez quisquilloso. Hay que tener mucho cuidado con el ciclo. ¿Sí? Entonces, estas serían como las opciones. De hecho, estas serían las 4 mejor. De hecho, el de ciclo casi no se usa. Yo uso más plano y el de línea. Serían estas dos grandes opciones que yo les puedo dar para que si necesitan seccionar, cortar su pieza, cosas quisquillositas que uno necesite, lo puedan hacer y finalmente pues trabajen mejor su modelado. Al igual que obviamente si borran, pues pueden usar puente y pueden usar cerrar polígono cerrar agujero de polígono. Si ustedes quieren ver su pieza ya como una especie de previsualización, ustedes van a tener estas 3 tabletitas de cine, ¿sí? La primera es para hacer un pre-render, es decir, si yo le doy clic a esta tabletita de cine, la primera, ¿sí? Me hace una visualización del sólido. No estoy renderizando realmente, solamente estoy viendo cómo la imagen se ve. Pero si yo ya quiero renderizar esta imagen, prácticamente ya convertirla en una imagen, en un archivo de imagen, yo tengo que entrar aquí a esta tabletita de cine que tiene un engrane, que es la configuración de render. Si yo le doy clic, me va a abrir un panel flotante donde prácticamente yo puedo tener las opciones de salida, las calidades de salida que yo requiero, así como el proceso de guardado, dónde lo va a guardar y con qué formato. En este caso, esto no se los voy a explicar a profundidad. Realmente ahorita no considero que pueda funcionar, puesto que no vamos ahorita a exportar ninguna imagen, ningún video, ¿sí? Tal vez sea ya propio de otro curso en el siguiente ciclo, donde yo ya pueda tal vez empezar a desarrollar otros
otros contenidos del mismo programa, por esto que sabrán que este programa es el que tenemos instalado en el salón O201 y son dos materias que impactan directamente a los alumnos, que es la de modelado tridimensional y la de animación tridimensional. Entonces una de esas pues no estaría mal que yo siguiera con el curso para ver todas las cualidades de este programa. Voy a cerrar este panel, ¿sí? Y la tabletita de cine, esta del medio, sirve que cuando yo ya tenga mis características de render, esta de aquí ya sirve para mandar a hacer un render, ¿sí? En este caso estas dos las vamos a dejar ahorita sin utilidad. La que tal vez nos sirva ahorita es como para ver mi objeto es este, ¿sí? Ahorita su objeto no necesariamente, si quieren salir de esta pantalla nada más den clic aquí en limpio, ¿sí? Y prácticamente salen otra vez. Ahorita lo que nada más convendría es que si piensen en una pieza sencilla, pero que al final tenga una utilidad práctica en clase. Y estaríamos hablando que posiblemente ya la siguiente semana yo los pueda apoyar en el proceso de modelado. Yo sé que con este curso pues no sé qué tanto se puede hacer. Les he dado las herramientas, les he dado algunas opciones. Pero pues si ustedes tuvieran alguna duda, y no duden en contactarme, finalmente la oficina del Centro de Diseño está abierta para ustedes. Entonces no importa ahorita que no tenga ningún color. Finalmente se va a imprimir en un filamento rosa. Es el único tono que ahorita manejamos en la máquina. Entonces ya que tengan su modelado, voy a irme a este cubito. Recuerden que este cubito es muy importante al final darle clic para salir de estas tres características. Entonces esta es nuestra pieza ya modelada. Hagan de cuenta que esto ya fuera nuestra pieza, ya como tal, la que queremos, ¿sí? Y bueno, finalmente ya es cuestión nada más de guardarlo, ¿no? Aquí voy a abrir unos archivos. Escritorio, llavero. Aquí está, no debe ser cinema. Es este. ¿Sí? Bueno, voy a quitar estos que ahorita no nos interesan. Los estoy quitando, estos no me interesan. Aquí pues hay un llaverito que se diseñó algún día para el evento de Día Lince. Aquí está. Y bueno, tiene un color, también no me interesa que tenga color. Esto lo voy a eliminar. Ahí está, este es un objeto, ¿no? Finalmente modelado, que en este caso hice un vector en Illustrator, lo guardé como versión 8 y le puse extruir, ¿sí? Ahí está, miren. Entonces, una vez que hayan diseñado su objeto a imprimir, que sería algo, no sé qué tan parecido a esto en términos de que es una pieza finalmente modelada, ¿sí? Lo de menos es que cuando ya se tenga, se guarde, y podemos guardarlo de muchas maneras. Bueno, uno es guardar, y nos lo va a guardar siempre con extensión C4D. Esta es nuestra extensión nativa de Cinema 4D, y que por obvias razones es nuestro archivo editable, ¿sí? Pero ya cuando queremos mandarla a imprimir, no necesitamos guardar. El programa Constructor no nos va a abrir el Cinema 4D, sino nos va a abrir archivos nativos de vectores tridimensionales, por así decirlo. Y entonces yo no tengo que nada más guardar, sino también tengo que mandar a exportar. Y estos serían nuestros tipos de exportación que comúnmente tenemos en el programa Cinema 4D. Obviamente algunos tienen que ver con programas como 3D Studio Max, de Autodesk, ¿no? Tenemos Illustrator, etcétera. Es decir, tenemos bastantes como extensiones digitales que nos pueden ayudar. Para el caso de mandar al programa Constructor, yo sí les voy a recomendar que guarden en que exporten, mejor dicho, en 3 archivos. Uno va a ser el famoso STL, que como bien se dieron cuenta en el curso teórico, es como el archivo nativo de una impresora de método aditivo. Y entonces este es el que nos puede llegar prácticamente a solucionar todo el problema. Entonces en este caso le llamo llavero.stl, guardar, le digo aceptar. Me voy otra vez a archivo, exportar. Otro que también funciona muy bien y lo abre bastante bien el constructor es colada.
tenemos dos versiones. En este caso me voy a ir a una versión 1.4 y también le voy a dar llavero.dae, save y aceptar. Y finalmente archivo exportar y le voy a dar en OBJ, ¿sí? Otro archivo también bastante bueno para lo que es el modelo tridimensional. Llavero OBJ, salvar, aceptar, ¿sí? Entonces en este caso el chiste es modelar su pieza. Ya saben, me pueden ustedes decir que les ayude sin ningún problema, en verdad, no tengan pena o no sé. Adelante, yo les ayudo. Y finalmente la idea es que vayamos, ¿no?, abriendo este nuevo camino, este nuevo paradigma, ¿no?, de las impresoras, que en este caso pues ya podemos imprimir cosas tridimensionales. El chiste aquí es tener este nivel donde podamos ya tener una pieza en Cinema 4D, mandemos a exportar nuestras piezas y finalmente lo que nos queda, voy a cerrar este programita, ahorita ya no nos serviría como tal, ¿sí? Para que sí. Le voy a decir que no. Y finalmente voy a abrir Constructor, que es el programa que viene por ende ya para la impresora 3D. Se está abriendo. Este es gratuito. Lo pueden bajar de la página de Colibri 3D. Y aquí está. Esta es la interfaz. Finalmente es una interfaz bastante sencillita. No hay ningún problema en usarla. Prácticamente es como un simulado del cajón de impresión. Y bueno, aquí tenemos algunas herramientas como de medición, tipográfica, de dibujo, ¿sí? Esto es como para que una pieza gire, etcétera, cortar, alinear, hacer operaciones booleanas que tiene que ver con esta especie de unión, sustracción, intersección, ¿sí? Colocar imágenes por obvias razones y colocar también algunas primitivas, ¿sí? Como también en el programa. Entonces, aquí se pueden hacer cosas, pero pues obviamente no es un programa especializado. Finalmente la idea es partir de un programa especializado y que finalmente solamente nos sirva, esta interfaz nos sirva para mandar a imprimir. Entonces les voy a dar en archivo, bueno, le doy en las rayitas, no sé si se dieron cuenta, le di en las rayitas, luego archivo, porque está cerrado, le doy clic en el texto archivo y le doy en abrir. Finalmente tengo estos archivos llavero stl, llavero obj y llavero, no sé dónde me guardó el punto .dae, pero por ahí deben dar. Pero en este caso el que nos sirve es el de llavero stl. Le voy a abrir y la pieza ya está colocada. Lo que pasa es que obviamente es bastante chica, ¿no? Yo con el mouse estoy como tratando de moverme. Sí, ahí está. Aquí está en chiquito. Obviamente a veces los programas no calculan, no dimensionan. Hay un problema a veces de datos, que por obvias razones este modelado pues no salió al tamaño, pero no hay ningún problema. Para eso aquí nosotros tenemos son 4 pestañas, miren: exposición, rotación, escala y tamaño y apariencia. En este caso recuerden, esto es como mucho las 3 herramientas que tenemos en Cinema, ¿no? Como de mover, de girar, de escalar y finalmente el tamaño. A donde queremos ir es al tamaño, ¿sí? Voy a activar la opción que sea uniforme. Bueno, ahorita no me lo está dando, no sé por qué, pero bueno, la idea finalmente es, bueno, creo que tengo que seleccionar. Aquí está nuestro panel de objetos. Ya sé por qué no se podía mover, porque no tengo seleccionado el objeto. Lo selecciono, ¿sí? Y obviamente ya está aquí ya seleccionadito, con como una línea amarilla. Y me dice que mide 4 milímetros en X por Y 0.14 por Z de 4.95. Quiero que sea todo uniforme. Por lo tanto, quisiera yo que finalmente tuviera un valor de altura. Creo que por aquí anda un poquito algo raro, pero bueno, vamos a suponer que esto es la altura. Vamos a poner que quiero la pieza de 4 milímetros. Entonces le voy a poner de 4 centímetros, perdón. Le voy a poner 40 milímetros.
Enter, ¿sí? Y como se pueden dar cuenta, como activé la opción de uniforme, automáticamente todos los otros, el Y y el Z, se ajustan. Puedo yo rotar la pieza. Esto es como los gizmos, nuevamente miren. Salen los gizmos. Mover, girar, escalar, ¿sí? Este sería como el de selección. Pero yo la verdad soy más siento yo que funciona mejor usar los paneles, ¿no?, numéricos para hacer cosas más exactas. Entonces en este caso puedo yo rotar finalmente mi pieza, lo roto 90 grados. Y una vez que ya lo roté, porque finalmente tengo que entender que esta es la plataforma donde se va a imprimir mi pieza, la tengo que colocar en plano. Si yo no la coloco en plano y la pongo así, ¿sí?, el programa finalmente me va a hacer una pequeña... no va a tener tanto soporte, por así decirlo. Necesitamos colocar la pieza de tal manera que le demos más soporte a la pieza impresa. Eso es algo que tenemos que ir entendiendo. Entonces siento que si yo la pongo como de canto, como una moneda que estuviera parada, tiene poco soporte. Entonces si yo la pongo en 90, ya le estoy dando mucho más soporte de impresión a mi pieza. Esta herramienta que ven aquí, esta, dice ajustar a la cuadrícula, ¿sí? Entonces lo que hace es como bajármela al nivel, del nivel de impresión, prácticamente para que ya la podamos tener en plano. Esta de aquí nos está calculando las líneas n-gons, ¿sí? Es decir, no sé si se dieron cuenta donde le presioné, creo que no fui tan claro, pero fue al lado del imán. Ahí es como un cubito con rayitas. Y entonces aquí me dice, me calculó finalmente cuánto tiempo el proceso de elaboración. Entonces en este caso me dice que la pieza tiene este tamaño en X, Y, Z. Tiene el uso del filamento, ¿sí? Es de alrededor de unos 50 centímetros, ¿sí? Tenemos el tiempo aproximado de impresión, 19 minutos. Y el número de capas que elaborará es de 11, ¿sí? Obviamente, pues estos son datos finalmente que nos pueden servir para trabajar un modelado. Cierro aquí. Ya estamos, ¿no? Entonces, vuelvo a seleccionar mi objeto. Si yo quiero borrar el objeto, lo puedo borrar, sin problemas. Lo borro. O puedo también añadir más objetos y colocarlos en la plancha. Esto tiene que ver con que si yo quiero hacer una producción de estos llaveros, pues imprimir uno es como... Pues sí, o sea, en 19 minutos lo va a tener. Pero si yo ya quiero hacer una producción, ahora sí como pan, tengo que poner unas 6 piezas en esta plataforma como para que la máquina me imprima todas juntas. Yo sé que va a tardar más, pero al final, pues es mejor, ¿no? Finalmente tener una producción masiva a una unitaria. Entonces aquí en el signo más, yo puedo agregar más objetos o borrarlos, ¿sí? Aquí tenemos nuestras vistas. Aquí tenemos dos cubitos. Uno que es nuestras vistas, ¿sí? Es como la vista frontal ahorita. Y este sería como la vista en isométrico. Entonces aquí están estos dos cubitos. Uno es el de nuestras vistas, nuestra vista frontal, ¿sí? Y el otro es como una vista isométrica. Aquí tenemos otro cubo que en este caso es como... tiene estas zonas activas, ¿sí? Aquí nos dice que nos encontramos en la zona frontal. Así como si yo me voy en la esquina, me va a colocar como si yo lo estuviera viendo desde esa esquina. Vean cómo el cubo ya tiene una vista isométrica, ¿sí? Obviamente yo me puedo alejar y acercar con el mouse, pero es como yo visualizo finalmente mi pieza, ¿sí? En el izquierdo, como en el canto del cubo, ¿no? Finalmente, atrás, ¿sí? Derecha, frontal, etcétera. Esto es como más o menos una orientación visual. En este caso me alejo y ahí estamos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está. Esta es como la interfaz más amigable desde nuestros objetos que yo puedo agregar como borrar. Toda y cada una de las características: mover, movimiento fino, girar, escalar,
colocar la pieza en la base. Esta que es la que nos genera toda la información de impresión. Ahorita no le voy a dar clic porque lo que va a hacer es que me va a calcular, me va a romper la pieza en diferentes partes y al final te da opciones de cómo quieres finalmente unir, pero se va a tardar mucho, tarda mucho en calcular todo. Aquí tiene que ver con los colores. Si yo quiero hacer más visible nuestro objeto, pero le vuelvo a decir, no tiene mucho caso si al final es nuestro filamento es el que tiene el color. Y bien, bueno, borrar el objeto. Así como también aquí abajo tenemos opciones de posición, tamaño, escala y obviamente lo de apariencia. Y aquí tenemos nuestras herramientas para crear objetos, pero les voy a decir, esto es bastante sencillo. No hay nada como un programa especializado. Entonces yo ya aquí tengo mi objeto. Fíjense, yo ya tengo aquí estoy moviendo el cubo manteniendo presionado el clic del mouse. Puedo yo como acomodarme más a mi gusto, ¿sí? Y entonces ya lo de menos es tener esto. ¿Qué procede? Pues procede a mandar a imprimir. En este caso abro este panel, le doy a imprimir y ahorita no tengo activada la impresora, no está conectada a esta computadora. Lo de menos es, aquí me debe de salir el cable USB, porque finalmente todo se alimenta a través ahorita del USB o de Bluetooth, pero en este caso yo lo conecto directamente a la USB y como ahorita no lo tengo activado, no lo tengo conectado, aquí debe de salir USB y es la elección que yo tendría que tener. ¿Qué podríamos entender nada más de esto? El nivel de impresión, ¿no? Desde algo muy bajo hasta algo medio, alto o bien personalizado. En este caso, comúnmente le vamos a dar ahorita bajo o medio. Ahí defínanlo ustedes, finalmente no hay tanta diferencia realmente. La única diferencia es que obviamente en el porcentaje de relleno la pieza queda menos sólida en el bajo, en el mediano queda un poquito más sólida en su contenido, en el alto todavía mucho más, o bien yo puedo hacer que la pieza tenga mucho más valores de relleno, ¿sí? Altura de capa prácticamente tiene que ver con que la capita que va colocando poco a poco finalmente la máquina, en este caso es de 0.3, ¿sí? Que vienen siendo prácticamente milímetros. O sea, realmente es un filamento muy delgado que va colocando poco a poco. Y el soporte, en este caso, cómo queremos que nos genere como estructuras, una estructura como externa muchas veces para el proceso de modelado de nuestros personajes. En este caso, como la pieza en sí ya tiene un soporte, porque lo acosté, sería ninguno. Pero si yo hago una esfera, ¿sí? Posiblemente le dé la de tocando cama para que realmente me empiece a hacer un pequeño soporte primero y luego ya me empieza a imprimir la esfera. Y si yo le doy en todos lados, significa que me va a hacer como una especie de andamiaje general para al final tener toda una esfera dentro de este andamiaje. Y ese andamiaje se rompe, es decir, cuando termina de imprimir yo agarro la pieza y la empiezo a quitar todos estos como palitos que me va a hacer. Y ya al final es nada más lijarla, ¿sí? La plataforma tiene que ver con el tipo de soporte de material en donde se va a adherir finalmente mi pieza. En este caso tenemos ninguna, es decir, a veces hay impresoras que prácticamente no tienen una base como diseñada para. En este caso nuestra máquina tiene una base que parece cristal, pero finalmente es una base llamada RAF, que es lo que permite que cuando se ponga estas capitas de plástico no se pegue, sino que al final sí va a costar trabajo despegarla, cuesta un poquito a veces, pero al final cuando la despegas, este material no termina ni rayado, no termina ni con pequeñas residuos. Finalmente es un material especial. Entonces en este caso yo casi siempre pongo ninguno porque acuesto mis objetos y le pongo raft, le pongo bajo, medio. Ahí sí yo les dejo en su criterio. Cualquiera de estos dos son óptimas. Ninguno, raft. Seleccionarían el de UCB y prácticamente nada más es mandar imprimir.
Eso sería todo. No nos vamos a meter ahorita al proceso de avanzado, ¿sí? Que tiene que ver como la velocidad de impresión en términos del grosor del perímetro, el diámetro de la boquilla. Esto ahorita digamos que la máquina ahorita está bien para que no movamos nada de esto. Entonces yo prácticamente nada más defino estos dos valores. Casi siempre ando usando ninguno y raft. Y mando a imprimir. Pero antes de mandar a imprimir yo debo ya de haber prendido la máquina, obviamente. De haber colocado el filamento. De ver que el filamento esté chorreando. Literalmente debe estar chorreando. Lento, pero sí debe estar saliendo. Para entender que ya está prácticamente para mandar a imprimir. Es decir, no mando a imprimir y todavía voy a ver y le voy a poner todavía el filamento. No, eso ya debe estar prácticamente colocado en la máquina, prendida para que se caliente lo que es esta pequeña boquilla. Se calienta demasiado, no la vayan a tocar, se calienta muchísimo. Y derrite finalmente este plástico, que es un plástico muy duro, el ABS es muy duro. Pero entonces la temperatura que alcanza la boquilla es de 220 grados centígrados. Entonces derrite y empieza a caer poco a poco este filamento como una telaraña, es un finito, muy delgado. Y una vez que estén viendo que está ya literalmente cayendo y a un ritmo constante, ya mandan a imprimir y la máquina, pues, por obvias razones, se ajusta a la plataforma y empieza a hacer el proceso de impresión. Lo que sí les puedo contar rápidamente es que primero hace lo que es el diseño exterior, luego el diseño interior y luego va rellenando la pieza, ¿sí? Y obviamente eso depende mucho de la pieza número uno y la duración también depende de la complejidad de la pieza. Pues bueno, maestros y maestras, cualquier cosa, cualquier duda, no duden en consultar obviamente los videos, y si de plano pues no les sale o quieren otra cosita, un detallito más, pues me dicen. Yo estaría pensando ya abrir el examen el día miércoles todo el día en Socrative. Les estaría yo mandando un correo donde va a venir obviamente la liga de Socrative, el room name, y prácticamente son alrededor de 15 preguntas. Son 10 de esta liga que les mandé teórica y son 5 de los videos. Entonces pues obviamente pues se pueden guiar en el material que les di. El día miércoles, jueves, viernes si quieren, sábado, ¿por qué no? Les ayudo a modelar su pieza y entre más rápido lo podamos hacer, pues mandamos a imprimir. Ya lo de menos es que la máquina imprima su pieza y una vez que se tiene, prácticamente validamos el curso con el maestro Jorge Galeno y pues estarían teniendo su curso de capacitación de profesión, ¿sí? De 20 horas. Entonces, cualquier cosa quedo a sus órdenes y pues bueno, saludos a todos.